Bueno, hoy homenaje a la bicicleta, que bien merece la pena después del etapón formidable que nos han brindado esos gladiadores de la Volta Ciclista a Cataluña, una etapa fantástica por todo lo que nos ha deparado, ¿no? Una batalla sin cuartel, las condiciones meteorológicas adversas, la clasificación general tan comprimida, con tan escasas diferencias entre unos y otros, más de 10 corredores distanciados en menos de un minuto. Y sin embargo la sensación en lo que hacía pronósticos de que la carrera se podía decidir por las bonificaciones, por los segundos que de momento habían permitido que Nairo Quintana y Joao Almeida alternasen el primado de la clasificación general. Menos mal que en ciclismo no se cumplen siempre los pronósticos. Menos mal que a veces los corredores son capaces de dinamitar la carrera. Menos mal que no son los recorridos, los itinerarios, los perfiles de las etapas los que tienen que marcar el desenlace de la misma, sino la actitud y el comportamiento de los ciclistas, que son los que de verdad hacen duros los recorridos. Y hoy hemos vuelto a tener un ejemplo protagonizado por dos corredores admirables. Dos corredores que se merecían más que nunca conseguir el objetivo de llegar a la línea de meta y de repartirse el botín, para uno el liderato y para la otro la clasificación de la etapa. La clasificación de la etapa para Richard Carapaz, que era un botín menor, porque no en vano Carapaz es un ciclista de reconocido prestigio que ya ha conseguido sus victorias en grandes vueltas y que además tiene en su flamante palmarés nada menos que un Giro de Italia y unos Juegos Olímpicos, como bien luce en su dorada bicicleta. Para Higuita posiblemente el premio de conseguir una victoria absoluta en una carrera de World Tour de esta envergadura sea un botín mayor. Y eso fue lo que pudo propiciar que Carapaz atacase, que Carapaz reventase la carrera, que Ineos fuese la desesperada dispuesta a revertir el orden de la clasificación, pero no tanto el comportamiento de Sergio Higuita. Este ha sido admirable por la capacidad que ha demostrado, pero también por la sorpresa enorme. A ver, para los que no habéis vivido la etapa, decir que ha ganado Carapaz, que han llegado los dos con 50 segundos de ventaja sobre el gran pelotón y que al final uno es ganador de la etapa y segundo, y el otro es segundo de la etapa y primero de la clasificación general, con muchas posibilidades de que no cambien las cosas en la jornada de mañana, aunque mejor callarnos y taparnos un poco en lo que a pronósticos hace referencia. A ver, teníamos claro que la jornada, por las escasas diferencias en la general y por la orografía del recorrido, por el perfil que marcaba 3.000 metros de desnivel, se iba a jugar en la primera parte de la carrera. ¿Por qué? Pues porque había un puerto de primera, un puerto de segunda, inmediatamente detrás el sprint bonificado, que podía valer una vuelta, podía valer el título. Con un segundo de diferencia entre Almeida y Nairo Quintana, era lógico que se establecieran esas posibilidades o alternativas de carrera. Y había luego otra consideración importante, la de aquellos que estaban más distanciados en la general, pero a una distancia muy prudente, que tenían que moverse, que tenían que pasar el ataque, y si había un equipo referencial en ese sentido, porque Jumbo aquí está más distraído con las clásicas o esperando el Tour de Francia, no tiene tanta potencial, era Ineos, porque Ineos había alineado un equipo muy potente, con dos líderes del nivel de Carapaz y de Richie Porte, con un Carlos Rodríguez, con Sivakov, etc., y por unas cosas u otras había quedado reducido su papel. La pérdida de Carapaz y del propio Carlos el día que cedió en los cortes, en las caídas, habían mermado sus opciones de la general. Se tenían que mover sí o sí, así que el movimiento de Carapaz, ayudado por Lucas Plapp, el australiano, que es un magnífico ciclista, muy jovencito, haciendo sus primeros ejercicios con los grandes, con los señores, pero magnífico ciclista, podía entrar dentro de lo más normal, ¿no? Otra cosa es cómo se iban a mover Nairo y Almeida, otra cosa es que se moviera Higuita, porque Higuita estaba tercero en la clasificación general a 7 segundos. Es decir, Higuita podía haber planteado la carrera, dada su punta de velocidad notable, aunque no lo haya podido exhibir ni ayer, ni hoy, ni anteayer, pero es más rápido que todos los demás, por lo menos lo era hasta llegar a esta carrera. Higuita podía haber sido de los que arriesgasen a jugar las bonificaciones. Vamos a buscar las bonificaciones en el primer puerto, vamos a esperar al final, e incluso como puede haber una selección importante, vamos a buscar bonificaciones en meta, que puede que lleguemos los elegidos, ¿no? Y eso le honra al paisa, al antioqueño, que con 24 años ha sido capaz de afrontar un raid de esta envergadura acompañado de Richard Carapaz y sin pactar otra cosa que el entendimiento, porque se podía haber pensado que
hubieran pactado que Carapaz ganase la etapa y que parara el líder como botín para los dos, pero no, visto el sprint y cómo lo lanzó Higuita por delante y cómo le superó in extremis Richard Carapaz por apenas media rueda, ni siquiera eso llegaron a pactar. Bueno, tenían objetivos comunes, los dos se emplazaban en los primeros puestos de la general y los dos consiguieron su objetivo. Y creo que esa es la mejor lectura que nos ha dejado de la etapa. Luego nos han quedado otras historias por contemplar, por comentar, por intentar analizar, que no es fácil, porque todo son cábalas y conjeturas, sobre todo a la manera en que UAE ha entregado o ha perdido el maillot de líder. Bueno, en cierto modo y fundamentalmente por falta de fuerzas, o por no atreverse a secundar en un momento determinado, aunque lo intentó Ayuso, el ataque que habían provocado Carapaz y el propio Higuita junto a Lucas Plapp. No lo hicieron. Se perdieron ahí en la posición de tener que trabajar durante toda una etapa muy dura, con frío, con agua, etcétera, y terminaron derrotados, pero claramente además en una situación, insisto, difícil de explicar. Pero centrémonos primero en lo que hemos visto, ¿no? Por eso decía lo del homenaje a la bicicleta. Centrémonos en la victoria de Higuita, que ya hace, la victoria entre comillas, la victoria por la gesta formidable realizada y porque es líder en la clasificación general y porque es el primero de los favoritos para ganar la Vuelta a Cataluña. Centrado en un ciclista con buenos resultados, con victorias este año en el Campeonato de Colombia y en la cumbre del Alto de Mallao, en el Algarve, hace bien poco, pero que necesita ya, a pesar de que todavía tiene 24 años, esa confirmación, una gran vuelta que está a punto de recibir, o que incluso me atrevería a decir que ha recibido ya independientemente de cuál sea el resultado mañana, porque ha sido tan fantástico su rendimiento, ha sido tan descomunal el ataque que han realizado casi de salida con 130 largos kilómetros de fuga, que de verdad es para ponerles un monumento y sobre todo para darle las gracias con mayúscula por el espectáculo que nos han regalado. Es que ha sido un verdadero regalo. ¿Que ha habido otras circunstancias que han ayudado? Sí. ¿Que hay ciclistas del carácter agresivo, valiente, atacante de Carapaz enorme? También. Pero que yo por lo menos no esperaba que un ciclista como Higuita, que podía tener incluso la victoria, de momento que podía incluso dar por bueno un podium, porque ya es un magnífico resultado para él, pero que podía pelear por la victoria en las bonificaciones de la etapa de hoy o en las bonificaciones de mañana también, se la haya jugado de esta manera tan valiente, no solo le honra, sino que le eleva los altares de la gloria. Ha sido la suya una actuación espectacular y merece ser resaltada en toda su extensión. Bueno, digamos, antes de entrar en otras consideraciones, cómo ha terminado la etapa, porque no salieron un montón de corredores y creo que han sido otros 18 que han abandonado. No salió Valverde, no andaba bien, ya se había visto en los 2 días precedentes y además el agua y la lluvia acabaron de rematarle para decidir guardar energías para próximos objetivos. No salió Michael Woods, ha habido muchos corredores que se han ido retirando a lo largo del recorrido, total, no llegan a 120 los que quedan. Pero en cualquier caso, los que quedaron se merecen el aplauso porque ahí estuvieron para cumplir una etapa bastante épica, para ser una Volta a Cataluña, que no es el Tour, que no es una de las grandes vueltas, ha sido la jornada de hoy de esas que recordaremos por mucho tiempo. Ganó Richard Carapaz con Higuita a rueda y con el grupo encabezado por Caden Groves, el australiano, a 48 segundos, con Velasco, Pacher, Bakelans, Barceló, Godón, Esquielmos y Van den Abelle, que se movía allí en los últimos kilómetros, como también se movió Raúl García Pierna, pero bueno, era el final de una etapa que había tenido otra segunda parte. La primera, ante la que hay que descubrirse, postrarse de hinojos, la formidable exhibición de 2 valientes, ¿no?, decididos a cometer una quijotada como era, ¿no?, tantísimos kilómetros por delante y en medio de aquellas condiciones meteorológicas, por estos días de frío y de agua, a los que también se adaptan los colombianos, naturalmente que se adaptan, y los ecuatorianos, pero a cualquiera le pueden minar, se sufren crisis pasajeras en momentos los menos pensados, ¿no? Y sin embargo afrontaron ese riesgo, insisto, sobre todo por lo que hace Higuita, porque se estaba jugando mucho. Carapaz iba un poquito más a la desesperada, a la novena, no tenía mucho que perder, y digamos que tiene objetivos o presas de caza mayor, como va a ser el próximo Giro de Italia, ¿no? Pero estaba Almeida como líder, con el equipo más sólido y más fuerte, y se dejaron comer la tostada desde el primer minuto. Se dejaron coger la tostada del momento en que dejan escapar a Higuita o en lo que no son capaces, aunque no fue fácil, ¿no? Y Ayuso lo intentó varias veces llegar allí cerca y estuvo muy cerquita, pero gracias al magnífico trabajo de Lucas Plapp, el otro corredor de Lineos, se les fue el caballo, ¿no? Y luego vino la segunda parte de la etapa, porque Carapaz
e Higuita anduvieron una barbaridad. Se llegaron a mantener durante muchos kilómetros más de 3 minutos de ventaja, pero el trabajo del pelotón se reducía primero a Marc Soler él solo, luego cuando entró otro grupito por detrás a Rui Costa, y cuando, ojo, llegaba el momento de la verdad, lo incomprensible, el pandemonium. Es muy difícil. No sé las explicaciones que tendrán y ya las darán. Ahora vuela pluma entender lo que ha hecho el equipo del UAE en la etapa de hoy. Porque vale que se les fuera el caballo de entrada, no vale tanto que no apostaran todo durante todo el trayecto, aunque no había muchos hombres. Bennett no estuvo en condiciones, Ayuso se guardó, me imagino que también por órdenes de equipo, limitaron el trabajo a Marc Soler y a Rui Costa y no les llegó, pero la inspiración que ocurre muchas veces cuando al final, después de haberse castigado al equipo del líder, los demás empiezan a decir, cuidado, vamos a ver si nosotros no perdemos nuestra posición, si nosotros mejoramos en la general, si podemos pelear incluso por la victoria de etapa, pues ahí se movió un poco 1X, allí se movió un poquito Bahrein, total, que se produjo una aproximación por debajo casi del minuto cuando coronábamos el puerto de segunda categoría, que luego había que pasar otro sprint especial en el descenso. Y ahí, justo en el momento en el que había entrado un grupo trasero que traía a 3 corredores del Bike Exchange, es decir, que traía a Caden Groves, que ganó el sprint, y que podía haber ganado la etapa, o al menos se podían haber mojado, con perdón, el culo para ganarla, para pescar en ese río revuelto, ahí sucedió lo incomprensible. Porque en lugar de esperar al equipo, en lugar de esperar a Bike Exchange y que hiciera los 20 y tantos últimos kilómetros, que con 3 hombres podía perfectamente, o por lo menos haber intentado neutralizar la fuga de los 2 de arriba, Ayuso aceleró, Ayuso coronó por delante, se fue por delante en el descenso, dejó a todos tirados, por detrás Almeida descompuesto, por detrás se formaba un grupito que en un momento determinado tenía ya los Bahrein y tenía a Carlos Rodríguez y tenía a Nairo Quintana. Nairo podía incluso soñar con una posibilidad de victoria definitiva. Total, un pandemonium difícil de exigir, hasta que en un momento determinado desde atrás le tuvieron que parar a Ayuso porque no iba a ninguna parte, a pesar de que había abierto un hueco importante y para él sí le podía venir bien la oportunidad muy lejana de intentar cazar a los de adelante, pero por lo menos mejorar posiciones en la clasificación general, con Almeida medio derrotado. Y ahí es donde surge el interrogante, que es difícil de explicar. Ayuso hizo señales ostensibles de que no le funcionaba la emisora y que no había oído, tuvo que venir una de las motos de enlace para darle las señales que enviaban desde su equipo, se paró en un momento determinado y bueno, pues entonces ya no había nada que arreglar, ya era demasiado tarde, faltaban pocos kilómetros para la línea de meta, se habían comido 10 o 15 kilómetros en los que a lo mejor el equipo de Bike Exchange hubiera hecho un trabajo, por lo menos para intentar acercar al grupo, incluso tratar de neutralizar, porque al final eran 48 los segundos con los que llegaban de ventaja a los que se han sumado las bonificaciones que permiten que en la clasificación general ahora las distancias, bueno, todavía estén un poco ahí, pero ya sean bastante importantes, ¿no? Sergio Higuita es el nuevo líder, Carapaz segundo a 16 segundos, tercero Almeida a 52, Nairo a 53, Ayuso a 1.8, Puls a 1.10, O'Connor a 1.10, Johannesen a 1.13, Traen, el otro noruego, a 1.27, Hindley a 1.52, también hay un magnífico Carlos Rodríguez a 1.52, se va a quedar un décimo posiblemente fuera del top 10, ya lo veremos, pero su labor ha sido encomiable, siempre ahí detrás, esperando y bueno, tratando de aguantar el tirón en el grupo. Por el movimiento delantero de Carapaz ha vuelto a andar muchísimo el León de Almuñécar y es un ciclista fantástico que también se metió en el corte cuando entraron Quintana y los Bahrein en el descenso que conducía a meta. Digo que difícil de explicar, ellos sabrán a qué han jugado o si ha habido una falta de entendimiento o si Ayuso ha arriesgado dentro de su comportamiento. Lo que sí habrá que estimar son las piernas y las facultades que tiene, porque hizo un descenso vertiginoso, les metía 30 segundos a los de atrás en un abrir y cerrar de ojos y evidentemente ha demostrado que hay madera de gran campeón, ya lo viene demostrando hace tiempo, pero el comportamiento que ha tenido hoy en carrera no sabemos a qué ha tenido o a qué ha podido deberse ni cuál ha sido exactamente la estrategia de Bike Exchange, pero en principio muy difícil de entender y aún más difícil de interpretar, insisto, en el momento determinante. En el momento en el que tal vez los australianos podían haber echado una mano, por lo menos para recortar sustancialmente la clasificación y haber dejado un poco más viva la etapa de mañana. A ver, no seré yo el que ose lanzarme a la piscina y decir que todo está resuelto después de lo que hemos visto hoy, que iba a ser bonificaciones y que esto se puede jugar, que era un pronóstico, obviamente, una orientación,
Afortunadamente el ciclismo se puede saltar los guiones, porque si no, no nos regalarían nunca etapas de esta magnitud. Y afortunadamente podemos volver a leer otra vez esa interpretación. Me escribía alguien diciendo, no son puertos, son puertitos, son tachuelas. Digo, lo que hace falta es voluntad de ataque, efectivamente. Eran puertos menores comparados con otros, pero hubo dos corredores de enorme nivel atacando de lejos y reventaron la carrera y además alcanzaron su objetivo de llegar a la línea de meta, que era el mejor premio que le podían, no conseguir ellos, que le podían otorgar al ciclismo, porque cuando estas aventuras aparentemente quijotescas llegan a buen puerto, no pueden merecer sino el aplauso y la admiración. Y por mi parte el agradecimiento, porque siempre va a seguir habiendo corredores con este carácter, como el que han demostrado hoy el del Carchi y el antioqueño, en una jornada memorable. Mañana la última etapa es matinal hora española, europea, acabará un poquito antes de las 2:30 de la tarde, empieza a las 11, etapa cortita, las 7 vueltas al circuito de Montjuïc con las consiguientes subidas y bajadas. Recordemos aquella caída de Gambernal, parece que no va a llover, lo cual pondría el piso un poquito más seguro, pero el descenso de Montjuïc es siempre peligroso, casi siempre hay algún que otra avería, y por lo tanto sería demasiado prematuro decir que casi todo está resuelto. Higuita es el gran favorito, no tengo ni la menor duda después de la demostración de hoy de que se merece la victoria, pero Carapaz no habrá vendido la piel. Mañana Ineos intentará volver a jugársela, no tengo ni la menor duda, y posiblemente en UAE, luego que se recompongan los vidrios rotos, habrá un acuerdo para adoptar alguna táctica que permita al menos tratar de alterar el orden establecido en la jornada de hoy. Más allá de todo eso, lo decía al principio, homenaje a la bicicleta, homenaje al ciclismo. Hoy hemos vivido uno de esos días que no se nos olvidará casi nunca, y ha sido gracias al comportamiento de dos gladiadores valerosos que han puesto la Volta patas arriba y que nos han dado una formidable lección, como el resto de los ciclistas que aguantaron en medio de unas condiciones duras en lo meteorológico y muy exigentes en lo competitivo. Mañana tenemos doble sesión, no lo olvidéis, y en Eurosport lo tenéis todo. Por la mañana la Volta a Cataluña, por la tarde la Gante Bebelgen, otra vez con Van Aert ahí dispuesta a repetir la victoria de anteayer y la victoria del año pasado. Gran domingo de ciclismo. Feliz vida, purita vida, amigos.